Muy bien. Quería primeramente agradecer a quienes preparan la mesa con tanto cariño. La verdad que... Y se ve bien para los que están mirando por el canal, queda allí. Tal vez me pasó hace unas semanas atrás, 2 o 3 domingos, que hubo gente que me dijo: Pastor, lo veo más delgado. Y yo digo, qué raro. Después me di cuenta que hay muchos que me ven por allí y se nota como más... y después me ven allá y dicen, no es tanto, pero bueno, no se puede disimular. Así que bueno, también gracias a Andrés por las canciones del principio, hacía mucho que no las cantaba. Anoche estaban los nietos en casa, los más chiquitos, y había que cantarles alguna canción para dormir, y se me ocurrió cantar Él es mi rey. Esa es nueva, abuelo, esa es nueva. Claro, era nueva para ellos, pero no la sabían, entonces a veces nos pasa eso, estamos con la memoria a años luz de distancia y no sabemos las más nuevas. Muy bien, también me pasó con Martín, perdón ahí que hubo una confusión, pero ya me voy a acordar, Martín, para la próxima. Bueno, vamos a la palabra hoy y me gustaría leer una vez más el texto que nos ha acompañado en este año, que lo tomé como palabra para mi vida, para la iglesia. En 2 de Tesalonicenses 1, dice allí, versículo 11, así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Y ya hemos hablado varias veces de este pasaje y de la importancia de orar y de ser dignos de ese llamado, de hacer aquellas cosas que la fe nos mueve a hacer, de exaltar el nombre de Jesús. Hoy, no está todavía, no está el PowerPoint ahí marcado. Yo puse el texto. Seguimos avanzando. El versículo 12, puse en otro color la palabra gracia, porque en realidad en esta mañana quiero que le hagamos un doble clic a esa palabra para ver qué es lo que significa la frase esta que dice todo esto, todo lo que podemos hacer, todo lo que la iglesia puede llegar a hacer, todo es posible por la gracia de nuestro Señor y Dios, o Dios y Señor Jesucristo. Por eso la palabra gracia se traduce gracia, el original es caris, y en algunas puede ser don, puede ser regalo, puede traducirse como bondad. También me gustó mucho la NTV, ya lo vamos a ver en un pasaje, dice bendición inmerecida. Y me quedé con esa palabra y le puse ese título al mensaje de hoy. Que te vayas con la idea de que hay una bendición inmerecida, pero la bendición está sobre tu vida. No la merecemos, pero Dios te la regala. No hemos hecho nada por ella, pero Dios te la da. No hay nada que podamos hacer, pero Dios te va a bendecir cada día de tu vida si te
entregás a esa gracia. Hubo una canción, la que habla de libertad, que dice, habla de que ahora, por el amor, soy perdonado y tu gracia me ha sanado, algo así. Y esa es la esencia. Así como recién hablábamos de un amor sin límites, un amor hasta el final, bueno, hay una gracia de Dios hasta el final para nosotros también. Porque a veces asociamos la palabra gracia al mensaje del Evangelio, y la gracia es la esencia del Evangelio. Es esa Evangelio que decir buena noticia, es la buena noticia que Dios nos regala por la fe, la salvación, la vida eterna, ese regalo inmerecido. ¿Se acuerdan, como dice la palabra en Efesios 2:8? Allí nos dice que Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Tal vez la mayoría conocía porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Me gustó acá cuando dice, esto es un regalo de Dios. Esa gracia es un regalo de Dios. En realidad, la condición para ser beneficiarios de la gracia de Dios es no sentirnos merecedores de ella. Es darnos cuenta y reconocernos que somos indignos, débiles, pecadores, miserables, desgraciados, alejados de Dios. Pablo lo expresa tan bien allí en Romanos capítulo 7, cuando dice en el versículo 24 y 25, soy un pobre desgraciado, el propio apóstol Pablo, porque él decía que quería vivir la vida cristiana, pero siempre había cosas que en la carne lo hacían sentirse desgraciado, como dice acá. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y él responde, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. El perdón y la salvación de Dios es un acto de gracia hacia nosotros. Es un regalo, es una bendición inmerecida y ninguno de nosotros puede atribuirse ningún mérito, ni tampoco podemos ganar este favor. Pero eso es lo que tiene que ver con respecto a la salvación. Pero la palabra gracia y la enseñanza de la gracia a lo largo de toda la Biblia nos hace ver que es por la gracia, como leímos antes, que todo puede ser posible en nuestra vida. Es esa gracia de Dios que nos sostiene, esa gracia de Dios que permite que yo pueda estar predicando la palabra hoy y que no lo haga en mi fuerza, sino aprender a descansar en Él, como también dijo Andrés, aprender a descansar en Él, en ese momento tan duro que Él estaba pasando. Eso es aprender a disfrutar de que Dios tiene esa gracia de regalo, no solo para salvarte del pecado, para darte vida eterna, sino gracia abundante para vivir. Entonces, es allí donde vamos al Evangelio de Juan, y Juan nos presenta a Jesús cuando en el capítulo 1, diciendo aquel versículo 14, entonces la palabra se hizo hombre, está hablando de Cristo, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo
del Padre. En la traducción más clásica, como la Reina Valera, dice, vimos al Hijo lleno de gracia y de verdad. Allí es donde nos presenta a Jesús, lleno de gracia, lleno de la verdad de Dios. Y si avanzamos un poquito en el versículo 16, dice así, de su abundancia, de la abundancia de Jesús, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. De allí tomé la palabra para el título de hoy. Una bendición inmerecida tras otra. El texto, tal como lo conocíamos antes, decía, y gracia sobre gracia. Y al ver de qué manera los comentarios hablan de esa expresión, gracia sobre gracia, todos van diciendo o conducen a que Jesús nos invita, o Juan está diciendo, de Él podemos tener gracia para el momento oportuno, como también lo dice un autor allí en el libro de Hebreos. Gracia para cada etapa de la vida, gracia para cada momento que nos toca vivir, gracia abundante para cualquier momento o cualquier situación que nos toque vivir. En Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí tenemos ese primer paso, que Dios nos justifica, que nos da paz por la fe. Pero dice el 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entrar a la vida cristiana es entrar a vivir la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Una gracia que se recibe por fe y que hay que creer, está allí, solo se recibe. Gracia es eso, es que Dios te lo da, Dios te ofrece, Dios te dice voy a llevar tus cargas, Dios te dice te voy a bendecir, Dios te dice yo te sostengo, y hay que creerlo y hay que recibirlo. La gracia es para recibirla. Pero yo no hice nada, no es mi cumpleaños, no es un día especial. Dios te lo da lo mismo. Eso es gracia. Solamente tenés que abrir tu mano y recibirla. Por eso, todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana es la gracia de Dios, que está disponible y en abundancia para cada uno de nosotros. Por eso, insisto en que no la asociemos únicamente al tema de que somos salvos por gracia. Ese es el primer paso. A partir de allí, la gracia está ligada a cada aspecto práctico de nuestra vida cotidiana. Y la gracia siempre será en abundancia y estará disponible para cualquier situación o circunstancia que nos toque vivir. Me gustó un escritor que puso, gracia es lo mejor del cielo para lo peor de la tierra. La gracia de Dios es lo mejor del cielo para que vos puedas enfrentar lo peor de la tierra. ¿Cómo reconocemos la gracia de Dios en nosotros? Bueno, primeramente, solo quienes han experimentado la gracia del Señor, siendo perdonados, siendo libres del pecado, siendo justificados, como vimos recién, pueden disfrutar de ella. Por eso, en esta mañana, si alguien está escuchando allí o si hay alguien aquí que aún no dio ese primer paso de fe, de entender que estábamos lejos de Dios. Mi vergüenza me sepultó, decía la canción. Yo estaba lejos y sin embargo tu voz me habló. Esa es la gracia de Dios. Es estar dispuesto a recibir esa salvación que todos necesitamos como primer paso
para vivir la vida cristiana. Si hay alguien que todavía no lo ha hecho y en esta mañana quiere recibir a Cristo, quiere recibir esa gracia, es simplemente una oración de decirle: Señor, reconozco mi pecado y pido que tú me salves, me sanes, me limpies. Quiero recibir esa gracia, ese regalo de tu bondad para vivir la vida eterna. Cualquier cosa al final de la reunión, si has tomado una decisión, no dejes de hablar con cualquiera de los pastores en esta mañana. El tema está cuando no reconocemos la gracia de Dios en nuestra vida, y allí corremos el peligro de llenarnos de orgullo, tal vez por las cosas que hacemos, o de cargarnos y agotarnos por lo que estamos tratando de hacer y no descansamos en el Señor. Pablo decía en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo leo por las dudas. 15:10. Pablo dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a Dios que derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. Entonces, la gracia nos libra del orgullo, la gracia nos libra de agotarnos. Necesitamos vivir en la gracia. Para disfrutar esa gracia, la primera condición es esa relación personal con Dios, pero centrada en Dios y en su palabra cada día. Yo tengo que descansar en un Dios que conozco, en un Dios que me habla, en un Dios que permanece siempre firme. La palabra de Dios, como dijimos, Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. La gracia para vivir cada día, la verdad para mantenerte firme en un ancla, en una dirección. La gracia de Dios permanece invariable. Nunca va a cambiar. Está siempre allí disponible. El tema está en que a veces cambiamos nosotros o en que a veces cambian las circunstancias de lo que nos rodea. Y es allí donde se hace importante decir dónde está puesta mi mirada. Si está puesta en Dios o está puesta en el pastor, en mi líder, en la iglesia. Y cada uno de ellos puede llegar a desilusionarnos. Pero la gracia de Dios nunca te va a desilusionar. Esa bendición inmerecida te va a sostener en cada momento. Si esperamos que la gracia de Dios nos dé todo lo que deseamos y no sucede así, a veces nos desencantamos y pensamos, esto no es para mí. Pero es allí, recién lo dijo también Andrés, que oró durante varios meses por la sanidad de su padre. Y sin embargo, Dios tenía otra respuesta, otro camino. El fin de semana pasado estuvimos visitando a una tía de mi señora allí en Quilmes. Y ella perdió, esta mujer tiene 93 años. Y ella perdió a su hija el año pasado, una prima hermana de Adriana que tiene la misma edad, se llevaban unos días nomás. Y cuando no habíamos podido verla a ella y fuimos a saludarla, y bueno, ella decía, no puedo dejar de pensar con dolor en la pérdida de mi hija. Ella decía, tengo malos pensamientos, me duele el recuerdo, no he podido volver a la casa de ella, cosas así. Pero entonces alguien de los que estábamos allí le dice, bueno tía, pero ¿cómo haces para luchar con eso? Está bien que tengas... No, yo no voy a luchar, dijo ella. Porque si yo quiero manejar esto, quiere decir que yo estoy autocontrolándome. Yo no manejo nada. Dios está en control y Dios dice, bástate en mi gracia.
Así que solamente puedo sobrellevar esto por la gracia de Dios. Y yo ya estaba pensando en el mensaje de hoy y dije, esto lo voy a guardar para decir. ¿No? Vivir en la gracia es reconocernos a nosotros mismos como imposibilitados e incapaces. Es ir contra la naturaleza, porque nosotros queremos tener control de todo. Queremos ser los que deciden, los que manejan las cosas. Queremos ser los que saben. Y Dios te dice, déjame a mí. Esa es la gracia. Estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos y a tomarnos de ese favor inmerecido, de esa bendición inmerecida, gratuitamente que nos da el Señor para cada uno de nosotros y beneficiarnos. Vivir en la gracia es vivir como vivió Cristo, lleno de gracia y de verdad. En toda la vida de Jesús se refleja esa gracia que Él tenía. Y esa es nuestra meta, es ser como Él, en todo lo que Él hizo y cómo se relacionó con las personas. Y entonces, ya dijimos, ¿no? Allí en Juan 1:16 dice, de Él recibimos esa bendición inmerecida una y otra vez. Vez tras vez, Él nos da de su gracia. Y entonces me puse tal vez a pensar y encontré un librito que me ayudó de un escritor que se llama Pedro Fuentes, desde acá de Argentina. Y entonces él dice algunas cosas importantes sobre cómo vivir cada día en la gracia. Primero que nada, la gracia que Dios nos ha dado es para bendecir. Gracia para bendecir. Si se acuerdan, o simplemente relato que en Génesis 12, Dios habla con Abraham, lo llama, le dice que tiene que salir de donde vive y tiene que irse a donde Él lo va a guiar. Y entonces la promesa que Dios le hace a Abraham es, te bendeciré y serás de bendición a las naciones. Esa frase, te bendeciré y serás bendición, está hablando de cómo funciona la gracia. Dios te bendice para que bendigas a otros. Eso define una forma en que viven aquellas personas que de esa gracia reciben, no simplemente para engordar en gracia, engordar en fe, ser cristianos llenos de todo, porque más das, más vas a recibir. La gracia de Dios viene a tu vida para que vos puedas bendecir a otros. ¿Cómo bendecimos a otros? Por ejemplo, cuando oramos e intercedemos por otros. Vos orás para que el otro sea bendecido. Orás para que un hermano consiga trabajo, o para que tenga una sanidad, o para que una familia se pueda arreglar. ¿Cuántos motivos de oración hay? Y yo decía el día jueves, Dios nos ha regalado la oración. Es un regalo de su gracia para bendecir a otros. No hace falta ni que te muevas de tu casa. Dios te ha bendecido, vos podés bendecir orando, clamando cada día, sabiendo de las necesidades o viendo lo que está haciendo falta y pedir e interceder. Podemos bendecir a otros ayudando con nuestro tiempo, con nuestros recursos. Para ello también tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Dice 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme, abarca todo lo que te puedas imaginar. Y capaz que vos has sido bendecido en lo económico y podés ayudar económicamente a otros. Tal vez has sido bendecido con un trabajo, con una empresa, y podés bendecir dando trabajo. Tal vez has sido bendecido con una habilidad especial para arreglar cosas en las casas, y Dios te dice, esa gracia que yo te di, usala para bendecir a hermanos que necesitan que trabajes en sus casas. Veamos todo tipo de situaciones. Has recibido una gracia especial con tu inteligencia, con tu profesión, con tu carisma, con tu forma de ser. Bueno, Dios espera que de acuerdo a lo que Dios te ha dado, cada uno pueda ser buen administrador. Y ser buen administrador es de lo que recibo, doy. No ahorrar, ahorrar, ahorrar. Dios me da y lo guardo. Si Dios te ha dado, tenés que dar. Eso es lo que sigue, que bendecimos a otros al dar. En Mateo 10, 18, también allí nos dice la palabra, Jesús le habla a los discípulos y les dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos, expulsen a los demonios. Y allí está la frase, ¿no? Den tan gratuitamente como han recibido. Hay veces que ponemos condiciones. No, yo no voy a dar si no veo que se cumplan con determinadas cosas. O yo no voy a dar porque es un esfuerzo que no puedo hacer. O no doy si es que no recibo algo a cambio. Y dar tiene que ser nuestra manera de vivir. Si hemos recibido de gracia, la evidencia del amor de Dios y de la gracia de Dios siempre va a ser dar, no guardarte. Tal vez un contador dirá, de lo que vos recibís tenés que guardar, tenés que ahorrar, no te gastes todo. ¿No, José? ¿Cuántos contadores hay acá? Y dirán, sí, el pastor está hablando error. Pero la palabra te dice, de todo lo que Dios te da, no te guardes, dalo. Sé generoso. La generosidad es una característica de la gracia que bendice. Fíjense si no, lo que dice en 2 Corintios 8, 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. La gracia de Cristo, dejándolo todo para que nosotros fuésemos enriquecidos. Si Él lo hizo, ¿por qué no nosotros? Aprender a nada es nuestro, todo lo recibimos de Dios. Entonces, no seas duro en abrir tu mano. Si recibiste de gracia, das de gracia. Lo mismo podemos decir acerca del perdón. La gracia está sumamente asociada al perdón. De hecho que por gracia hemos sido perdonados. Y fíjense lo que dice Efesios 1:7. Allí el apóstol Pablo habla de que justamente Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Esa es la base de la canción que se cantó hoy a la mañana también, ¿no? Fíjense,
Dios, en su gracia, nos regaló libertad, perdón de pecados, vida eterna, salvación eterna. Por eso, cuando Dios perdona nuestros pecados, es por gracia. Es una muestra de la gracia de Dios. Y cuando nosotros hemos experimentado el perdón, también debemos ser capaces de perdonar. Efesios 4:32, no sé si llegaremos este miércoles. Allí también dice Pablo que tenemos que perdonarnos unos a otros, así como hemos sido perdonados en Cristo. No puede haber en tu corazón falta de perdón. No puede haber en tu corazón amargura, rencor. El creyente siempre debe perdonar como consecuencia de la gracia. No porque yo sea una buena persona, sino porque la gracia de Dios me alcanzó y estoy dispuesto a perdonar. Un corazón perdonador es una evidencia de la gracia de Dios en nosotros. También hace falta gracia para hablar y escuchar. Ese texto quedó puesto allí, en el PowerPoint, porque dice, sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué quiere decir eso? La palabra gracia incluye también amabilidad, buen trato, tal como lo hacía Jesús, que cuando lo ofendían, Él respondía tranquilo, cuando lo amenazaban, Él respondía amablemente. Es decir, esa gracia de Jesús también para escuchar. El tiempo que se tomó para escuchar a Nicodemo aquella noche, o el tiempo que se tomó para escuchar a cada uno de aquellos que venía y les contaba su historia y su necesidad. Jesús, con su manera de escuchar, con esa gracia para escuchar, se ponía en los zapatos de la otra persona, entendía la situación y luego esa gracia lo llevaba a hablar palabras de bendición. ¿Cómo está siendo nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar? ¿Es palabra de gracia o es palabra de otro tipo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo usamos nuestra voz? Somos fáciles en gritar, en gritarnos, en enojarnos, en hablar fuerte, en insultar, en decir palabras groseras. ¿O hay gracia en nuestra manera de hablar? Y anoté uno más para terminar, que la gracia esa inmerecida, esa bendición inmerecida, llega a nosotros para servir a otros. La gracia nos transforma en personas deseosas de servir. Uno lo va viendo, hay gente que viene a la iglesia y que enseguida dice, quiero servir, Dios ha sido tan bueno conmigo, quiero hacer algo, quiero ayudar, lo que sea, pastor, allí estamos. Muy bien. Podés servir en cualquier lado, no solo en la iglesia. Y fíjense, yo no lo había tomado en cuenta, pero encontré una pequeña lección en un librito de John Stott acerca del liderazgo. En Colosenses capítulo 3, hay dos versículos que parecen iguales, pero son distintos. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagan o digan, no dice solo en la iglesia, está diciendo en cualquier momento de tu vida. Todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él.
O sea, estamos haciendo, sirviendo como Jesús lo hubiera hecho. Estamos representando a Jesús. John Stott dice, le hablas a tu vecino como le hablaría Cristo. O actúas con tu vecino como actuaría Cristo. Pero en el versículo 23, al final de este pasaje, dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Entonces acá cambia el sentido y está en el mismo pasaje, pero así como primeramente dice, sirvan como Jesús lo harían, acá dice, sirvan como si se lo estuvieran haciendo a Jesús. Entonces, este escritor dice, mirás a tu vecino y lo servís como si él fuera Cristo. Y si eso no te gusta, mirás a tu vecino y lo servís en el nombre o como Cristo lo hubiera hecho. Así que no te queda oportunidad. Esa es la gracia de Dios. La gracia que viene a tu vida y te dice, ¿servís como Cristo lo hubiera hecho o servís como si estuvieras sirviendo a Cristo? Y esa tiene que ser tu medida. Esa tiene que ser tu entrega. Debemos vivir cada día ese amor sin límites, esa bendición inmerecida, teniendo presente que realmente cada día hay más. La gracia de Dios es inagotable. Cuando vos digas, mi carácter no cambia, mi manera de hablar no cambia, mi manera de perdonar no cambia, no es cierto. La gracia de Dios quiere trabajar en tu vida. Solamente tenés que recibirla. Todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana es esa gracia de Dios. Y está disponible en abundancia para cada uno de nosotros. Por eso Pedro, al final, tal vez su último consejo, porque es la segunda carta y es el último texto de esa carta, dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de Jesús. No es para saberla, no es para poder explicarla, la gracia. En realidad es inentendible, porque nos hace vivir en contra de la corriente de este mundo. Pero es justamente eso. Es algo que no se entiende y que hay que vivirlo. Gracia inmerecida, bendición inmerecida, un regalo gratuito de Dios para tu vida. Y no es solamente una vez para ser salvo, es para toda la vida, para crecer cada día y cada vez recibir bendición y dar bendición, recibir perdón y perdonar, recibir todo tipo de palabra y darla, servicio, ofrenda, todo es por gracia. No merecemos nada, ni tampoco somos dueños, ni tenemos ningún mérito en lo que hacemos. Todo se lo debemos a Cristo. Por eso te invito a que terminemos orando y que puedas en este momento darle gracias a Dios por esa bendición inmerecida. Darle gracias a Dios por esa gracia inagotable. Una gracia que no se agota nunca, que está siempre disponible y que Dios quiere que la disfrutes hasta el último día de tu vida. Señor, que tu gracia sea eficaz en cada uno de nosotros, que en esta mañana justamente esa gracia pueda actuar en nosotros, que podamos ser
lo que tu gracia permita que seamos. Que podamos vivir cada día sabiendo que lo vivimos porque tú nos permites vivirlo. Y que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de acciones, de servicio, sea de nuestro corazón, intenciones, que en todo podamos ver tu gracia manifestada en nosotros. Señor, la verdad que me asombra cuán maravilloso eres, cuán generoso eres, cuánto que nos has dado. Y a veces nos quejamos. A veces pensamos que tú no respondes, que tú no obras. Nuestra impaciencia nos gana. Pero Señor, tu gracia siempre está allí para sostenernos, para sostener ministerio, para sostener la iglesia, para sostener nuestras vidas, para sostener a aquel que está necesitado, aquel que está en momentos de prueba, de dificultad, en enfermedad. Señor, habla a nuestras vidas y que en esta mañana podamos llevarnos un poquito más de este regalo tuyo y vivir esta semana llenos de gracia en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo saludaba diciendo gracia y paz, o sea, el desafío de vivir permanentemente la gracia, en todo tiempo, en nuestra vida, en todo momento. Gracias, Pastor Walter. Me dicen desde el Discipulado Kit que el domingo que viene los chicos van a estar acá, ¿sí? Que reitere la invitación para el viernes a la noche, pero que el domingo los chicos van a estar acá. Y el domingo 25 también van a estar acá los chicos, porque se está preparando algo. ¿Cómo viene? ¿25? ¿A toda música? ¿Ah? ¿Está su corazón para una mañana de alabanzas? ¿Ah? En el 25 también los chicos van a estar acá. Que Dios les bendiga. Póngase de pie y nos despedimos con el grupo de alabanza. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón a mí me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy.